Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Esperamos 3 minutitos más y arrancamos. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va? Feliz día a lo que están, Día Internacional de la Seguridad. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, profe. Perdón que lo buenas puedo noches. interrumpir un segundo. No interrumpe nada, pregunte tranquilo. No, le hago una consulta. Por ahí mis compañeros le consultaron, pero nos acaba de llegar del instituto que los días martes tendríamos la materia que es pedagogía o sociología, no me acuerdo ahora, y se superpone Filosofía, con su pues. clase. No, no tengo ni idea. Nadie me preguntó nada. Pregunten en el instituto, digan que tienen mi clase, porque había pasado lo mismo al principio del cuatrimestre, que se habían confundido horario, todo. Sí, Así. yo contesté. Creo que una compañera también lo hizo, a Edgar que nos mandó, Mm. y le dijimos que se superponía con su clase y si su clase sufría alguna alteración, pero bueno, no, todavía no contestaron. Que yo sepa, no sufre ninguna. Todo puede cambiar, chicos, pero yo por ahora no sé nada y mi agenda tampoco está muy disponible, así que vamos a considerar que mi clase mantiene por ahora. Seguramente eh, raro pedagogía, porque pedagogía es de No, no, tercero. es ética y deontología. Ah, ética y Ética, perdón. deontología. Ahí está, ahora sí. O es anual o es cuatrimestral. Es raro que esté empezando ahora, porque normalmente es cuatrimestral, pero bueno, habrá empezado No, raro. esta es anual. Es Ah, la Arrancamos el segunda parte, es cuatrimestre anual. anterior ah. y siempre eran los jueves a las 20. Pero bueno, dicen que ahora la profesora no puede y que pasaban los martes a las 20, pero bueno. Y bueno, alguien se va a dar cuenta y les va a decir, otro día Que tocará no. ética, que no. O me frenan a mí la Perfecto, clase y profe. se suspende la mía y tomamos el próximo cuatrimestre que dudo que quieran. Así que, Lo No, hacemos, no, no, por no, favor. lo Con hacemos el a dos compus. a, no- Tenemos que tener una compu y el celu, entonces estamos con las dos clases al a mismo ver, tiempo. no me Perfecto, profe, mientan, perdón, era eso no, nomás. no te das problema, no me mientan que a dos compus pueden hacer algo, porque yo no puedo. Igual lo bueno es que quedan grabadas, pero la idea es que el que pueda participar, participe. Siempre. Así que bueno. Bueno, vamos arrancando, ya por horario, por todo. Antes que eso, quiero, más que nada, también porque queda grabado, no es con ninguno. Ya me han hecho dos entregas más de trabajos prácticos. Yo le dije que no se apuren, los dos trabajos prácticos que me entregaron los rechacé porque están mal, porque no cumplen los requisitos. Entonces, más que nada,
no sé si está acá la persona o no, yo en el campus contesté, no voy a volver a abrir un trabajo práctico hasta la fecha de entrega, por una cuestión también de disponibilidad de agenda, todo, no es que si los entregan mal antes los voy a corregir. Eh, entonces lo que les pido es no se apuren, porque están entregando trabajos prácticos que no cumplen los requisitos que puse en el Word que les entregué. Desde algo tan básico como cambiar el formato. Yo les di un Word que es el formato que hay que entregar. Entonces, cuando cambian el formato, le ponen creatividad. No hay que ponerle creatividad. Hay un formato en un Word, hay que respetar ese mismo formato con esa carátula, los pies de página, los títulos de las páginas, con todo, que es algo muy simple eso de seguir, pero después ni siquiera cumplen los requisitos de cómo hacer una especificación técnica, los datos que tiene que tener una especificación técnica, todo. Así que los que les pidan, los que están pensando en salir corriendo a entregar, no corran a entregar. Y si ya creen que el trabajo está terminado como para entregar, péguenle una buena revisión desde el formato, lo que integra. Tenemos en algunas capacitaciones que yo puse lo que tiene que integrar en una especificación técnica. Normalmente cada especificación técnica de un EPP es una página completa. No puede ser un renglón con un cuadrito, toda la especificación técnica para un EPP. Porque hay mucha información para poner. Talle, modelo, fotos, certificación, normas. Entonces no puede ser. Y la misma especificación técnica no puede servir para un anteojo, para una protección facial o un antiparla. Cada elemento tiene que tener su especificación, desde el calzado, cada tipo de guante, cada tipo de protección ocular, si va a usar más de una, cada tipo de protección craneana, si vamos a usar más de una o si vamos a combinar algún EPP. Entonces, lo digo, los que están presentes y los que escuchen la clase o transmítanselo en el grupo, más que nada porque a estas dos personas que entregaron les dije, bueno, volví el trabajo a borrador para que lo entreguen en la fecha y que lo corrijan. Que no sé si les llega esa información cuando yo lo hago, creo que sí por el campus. Pero no voy a volver a abrir trabajos prácticos hasta la fecha de entrega. Entonces, si lo entregan apurados, van a tener que dar un recuperatorio por apurarse. Más que nada. Entonces, la idea no es esa. La idea es que lo hagan, que se tomen el tiempo. Por eso tenemos la fecha para la semana del 20 de mayo. Falta un montón todavía. Así que no corran intentando hacerlo rápido porque hay mucha información que poner. Yo, como les dije, lo leo. Entonces, y al mismo tiempo, si estamos haciendo EPP, hubo uno en particular que entregaron, que pusieron todos EPP no certificables. Entonces, si estamos trabajando con elementos de protección personal, les tienen que ser certificables. Si me ponen material que no es certificable, no es un EPP. Punto. ¿Está? Esto para, no sé si alguno que lo entregó o no, pero bueno, para que todos lo tengan y los que lo miren grabados, por favor transmitan en los que tengan en el grupo, si tienen un grupo separado, díganselo, porque ya esas dos personas se lo volví a poner en borrador, pero ya no lo voy a hacer más. Si entregan un trabajo, ya no lo voy a corregir y cuando lo abra, si está mal, está mal. Y va a haber que recuperar y la verdad es que no vale la pena, porque hay tiempo para hacer las cosas tranquilos. ¿Dale? Bien, Perfecto. vamos arrancando. Nos quedan clases como así de PP, si no me equivoco, nos quedan 4 clases para hablar de PP y después nos va a quedar una clase de lo que es protección radiológica y nuclear, que lo vamos a sacar en una clase. Después ya estamos terminando la materia. Seguramente el parcial, creo que puse una fecha estimada, es posible que si no llegamos a dar todo el PP antes del parcial lo corra un poquito. El parcial tengo que definir un poco cómo lo hago, esto un poco se los dije, no está definido. Cómo va a ser, porque si hago un parcial tipo trabajo práctico, no es parcial, es un trabajo práctico, si lo abro 24 horas las respuestas vuelan, así que es factible que tenga un horario preciso de apertura de un formulario de alguna forma, en algún tipo de plataforma de exámenes y todo eso que encuentre que me agrade, y que tengan un tiempo para hacerlo, así que van a tener que ahí bloquear un poco agenda cuando se determine día y hora. Es factible que lo hagamos el día de la clase y si alguno está trabajando va a tener que pedir, como se pide siempre en los exámenes, el tiempo para poder rendirlo. Más que nada para que lo sepan, porque si el parcial tienen 24 horas para hacerlo, es otro trabajo práctico, no es un parcial en realidad, porque sabemos que no es estudiar, sino que es buscar información y responder más que nada, que creo que así hacían bastantes de los parciales. Bueno, arrancamos. Hoy nos toca protección de miembros inferiores. ¿Qué vamos a ver como siempre? Base normativa, vamos a hablar de los riesgos para los miembros inferiores, los tipos de protección de miembros inferiores, identificación, cuál es la marcación que corresponde,
y los ensayos que aplican a todo lo que es miembros inferiores, o sea, protección de pies y piernas, pierna baja. Como siempre, en el decreto 351 y también hay una resolución que es la 1904 del 2007, dice que para la protección de las extremidades inferiores se proveerá al trabajador de zapatos, botines, polainas o botas de seguridad adaptadas al riesgo de prevenir. Entonces acordémonos que protección de miembros inferiores no es solamente pies, sino que también es el uso de polainas o cualquier elemento que proteja, vamos a decir, de la rodilla para abajo. Inclusive a veces podemos hablar de rodillas porque la rodillera puede ser un EPP. También, según la tarea que desarrolle la persona, puede ser que una rodillera sea un EPP no certificable, porque no hay certificados en Argentina, pero que lo sea. Cuando exista riesgo capaz de determinar un traumatismo directo en los pies, los zapatos, botines o botas, vamos a ver por qué esa discrepancia entre cada uno, de seguridad llevarán puntera con refuerzo de acero. Esto estamos hablando de 1979, cambió. Hoy ya hay calzados de seguridad con una puntera, vamos a decirle plástica o de un plástico de termofusión especial, un plástico resistente, o de aluminio también. Y pues tienen certificado y la puntera tiene la certificación con todos los ensayos que corresponden. Si el riesgo determinado es por productos químicos o líquidos corrosivos, tiene que ser impermeable. Evidentemente, tengo que buscar según el riesgo que me proteja. Si hay algún riesgo desde abajo hacia arriba, la suela también tiene que tener la resistencia. No todas las suelas son iguales de los calzados de seguridad. Hay suelas que son conductoras de electricidad, suelas que son dieléctricas, suelas que son resistentes a alta temperatura porque la persona tiene que pararse en algo que está a 100 grados, o suelas comunes que no resisten alta temperatura. Sí, voy a estar expuesto a metales fundidos, también voy a tener que tener un calzado aislante para la temperatura y para las demás cosas. Y también, esto es muy viejo, se prohibió el uso de amianto en cualquiera de sus formas. Esto es 1979, ya estábamos hablando de la prohibición del uso de amianto porque para aislar de temperatura y todavía guantes de amianto, calzado con plantilla de amianto, con alguna protección o algún material que sabemos que el amianto se reconoció como cancerígeno. En la 896, que vamos a decir que es parecido a lo de la 15, a la 18 del 2025, va a hablar, por supuesto, de los principios de concepción de ergonomía. El calzado tiene que ser adecuado para el pie. Si alguno ha visto un poco de historia, bueno, o leyó algo de la época de Malvinas, los borceguíes que les daban a los pibes les destruían los pies. No aislaban adecuadamente la temperatura, los lastimaban, les sacaban ampollas. Entonces hubo muchos eventos de lo que se dice pie de trinchera en la guerra de Malvinas, donde se les congelaban las piernas por el calzado inadecuado para la situación. El calzado tiene que ser inocuo, también un poco lo que hablamos en guantes, cuando hablamos que el cuero tiene que tener un tratamiento, no tiene que tener un pH determinado que esté dentro de los límites, vamos a decir, ni ácido ni cáustico, que no tiene que tener un contenido de cromo de tantas partes por millón de cromo para que no se transmita cromo a la persona. Después tienen que ser cómodos, evidentemente. Hoy en día cambió mucho, después lo vemos, pero la comodidad del calzado para mí es algo básico. Uno puede estar parado 8 horas con un calzado, más allá de que esté caminando. Está el típico zapato de seguridad que puede pesar más o menos medio kilo, un poco más cada uno. Hoy tengo zapatillas de seguridad que tienen suelas que absorben el impacto, que es un textil combinado con cuero que permite respirar mucho mejor al pie, en donde tiene un peso y una flexibilidad mucho mejor. Entonces, hay muchos modelos para elegir y cada modelo va a tener una ergonomía diferente con el trabajador. Es muy difícil, aunque es lo que hacemos todos, que un solo zapato sirva para toda la población que tengamos en un trabajo. Si trabajan 300 personas, alguno va a tener un pie diferente, alguno va a ser, como le decimos burdamente, pie de empanada o una pie muy grande, donde un calzado de horma chica le ajusta y tiene que usar 2 talles más, o al revés, un pie demasiado fino o un pie con un accidente que no va cómodo con un calzado. Entonces yo muchas veces me voy a encontrar con problemas. Entonces, tengo que tener mi zapato de seguridad, pero tengo que pensar algunas situaciones particulares para algún problema ergonómico que pueda tener un trabajador. Lo que voy a buscar es que el peso sea lo menor posible, siempre y cuando garantice las condiciones, que tenga la resistencia necesaria o la codificación y todo lo que necesito, que sea compatible con otro COPP. La verdad es que el calzado no tiene tanta compatibilidad, acá lo sumo con unas polainas, pero sí me pasa que si tengo que usar
una protección suplementaria sobre el calzado, como un protector de empeine que no viene con el calzado tiene que ser adecuado. Si voy a tener un riesgo de metal fundido, no puedo usar un zapato con un textil abajo donde le pongo una sobreprotección y el textil se puede prender fuego, que son las zapatillas. Con sistema de ajuste, evidentemente, se han diseñado, hay zapatos, la mayoría son con cordones, pero también ahora empezaron a aparecer calzados de seguridad con elástico, botas totalmente cerradas o calzados de seguridad con sistema de cierre y apertura, tipo las zapatillas, las rueditas, que son más fáciles de ajustar. Ventilación, en este caso no aplica, después le cuento alguna anécdota que he visto sobre calzados, que me tocó vivirla, y evidentemente durabilidad. Hay algo importante a tener en cuenta con los calzados de seguridad, es que las suelas son vulcanizadas, es un caucho vulcanizado, tiene un proceso de vulcanizado, igual que los neumáticos de auto, pero de otra forma. Y es otro tipo de caucho que tiene otro tratamiento, otros químicos adentro. No sé si les pasó alguna vez, pero esto me ha pasado muchas veces. Se compra un calzado de seguridad y queda guardado en el depósito, porque es un talle chico. Entonces queda 1, 2, 3 años. Cuando agarramos el calzado de seguridad, la persona se lo pone, empieza a caminar y se desgrana totalmente. Se desarma la suela, se va desarmando, se queda pegada en el piso o se desarma todo. Pasa lo mismo capaz con zapatillas compradas, que las guardo mucho tiempo, que las tengo guardadas demasiado tiempo en casa, o algunos coleccionistas les ha pasado con zapatillas de marca inclusive que son muy viejas, las intentaron usar y se rompieron. Esto es porque el proceso del vulcanizado genera una acción química con todo lo que es el caucho, entonces va a generar un envejecimiento paulatino. Entonces, yo no puedo comprar 1000 pares de zapatos de seguridad si tengo una dotación de 500 personas y decir, bueno, ya total los tengo para el año que viene, porque todos estos elementos reciben degradación. Es verdad que en un año no va a pasar nada, pero si el proveedor que me lo mandó ya lo tenía hace 2 años y yo no controlé esto, capaz me encuentro que al año se me empiezan a romper y no hay garantía que cuente con esto. Entonces, normalmente lo que tengo que hacer es tener una visión de que el calzado, todos estos elementos tengo que tener un stock mínimo de reposición, pero lo que voy a estar pensando es en la compra según mi campana de Gauss o hacer una estadística y saber claramente qué talles tengo en la fábrica y comprar esos talles. Nada de campana, sino decir, tengo 40, 42, 50, 43, 22, 44, 5, 20, 36, entonces compro según mi dotación directamente. Ojo que les va a pasar, que esto pasa mucho, cuando cambio de marca, cambia la horma. Cuando cambio la horma, de repente un 42 ya no es 42, sino que es 41 para una marca y es 43 para otra. Más allá de que hay estándar, desde las normas sí eran detalles, pero algún pequeño cambio ya me empieza a afectar. Entonces, tengan en cuenta esto. Si van a probar algún EPP, después lo vemos, siempre tengo que probarlo con la gente. Che, necesito, te dicen, vamos a cambiar el EPP. Bueno, conseguime 10 muestras de estos talles, agarro a 10 personas y hago que se los prueben. No le digo al proveedor, venite con el calzado y hagamos que 20 personas de fábrica pasen 2 minutos y se prueben tus calzados para saber si el talle es el correcto. Porque después compré un talle que está mal y se me corrió toda mi campana y terminan sobrándome calzados y faltándome otros. Entonces termino haciendo un gasto innecesario o no tengo EPP o no me dan la plata y no los puedo comprar, entonces voy a tener un problema. El decreto 18 del 2025 dice que, primero que todos los calzados, vamos a entrar, esto es general para todos los EPP, no habla específicamente de calzado de seguridad, pero aplica más a calzado de seguridad. Protección contra golpes mecánicos. Y dice que todo elemento tiene que tener, que son los golpes resultantes de las caídas o proyección de objetos o impactos en las partes del cuerpo contra un obstáculo. Esto puede ser pies, cuerpo, manos, cabeza, cualquier elemento. El EPP adaptado a este tipo de riesgo deberá poder amortiguar los efectos, quiere decir que no se tiene que transmitir todo. Si yo digo que tengo un riesgo de que se caigan elementos en los pies, el calzado tiene que resistir los golpes mecánicos y yo tengo que determinar qué elemento se me puede caer y dónde. ¿Por qué remarco esto? Porque muchas veces hay dos tipos de accidentes típicos con calzado de seguridad. Que caiga un elemento que caiga por fuera de la puntera. O sea, el calzado de seguridad tiene una forma, tiene la puntera, pero un poquito más para acá están las nacientes de todos los dedos. Si cae un elemento con posibilidad de corte fuera del área de la puntera, va a cortar el pie, porque lo único que está resistiendo eso es cuero, y es un cuero vacuno normal. No es un calzado, es un poquito más grueso, pero no es que va a tener una resistencia para esto. Entonces, si yo evalúo que estoy levantando en mi trabajo chapas que se pueden caer, y que continuamente la persona va a estar manipulando esto y tengo antecedentes de que esto se cae, lo que voy a tener que pensar es que no es un calzado nada más, sino que tengo que poner una protección de empeine
para proteger toda la parte, porque si algo cae ahí va a cortar el pie. Si tengo mucho riesgo de golpe en la punta de los dedos, también me pasa que es un impacto normal. ¿Qué pasa? La puntera protege, pero nunca protege adecuadamente al dedo chiquito del pie. Porque por la forma que tenemos, hay tres formas de pies. Esto es bien de, vamos a decir, de, ¿cómo se llaman los especialistas en pies? Que se me fue el nombre. Hay tres formas de pie. Y hay gente que tiene el pie escalonado, digamos, del dedo chiquito al dedo grande, otros que los tienen más rectos, que ahora los nuevos zapatos se busca que sean más amplios, y otra gente que los tiene tipo en pirámide. El dedo chiquito siempre está atrás, entonces si yo pongo una puntera a la persona, muchas veces parte del dedo chiquito me queda expuesta. Entonces un golpe lateral sobre ese lugar me da la típica fractura con calzado de seguridad de fractura del dedo chiquito del pie. Entonces después viene todo el mundo y me dice, pero Matías, no tenía el zapato, ¿cómo se golpeó si con el zapato no se puede romper el dedo chiquito? Los que usan zapatos de seguridad, pónganselo y tóquense el dedo chiquito y van a ver que está expuesto. Así todo. Porque según el talle que estén usando, si es un poquitito más grande el zapato, peor todavía porque el pie va más para atrás. Pero así todo, con un talle adecuado, el dedo chiquito tiene más chances de golpearse en todo lo que es el dedo y lo que va a ser la parte del nudillo del dedo. Sigue el 18, caída de personas, prevención de caídas por resbalones, todo el calzado, según el tipo de industria donde yo esté, lo que voy a tener que buscar es que no sea antirresbalones, vamos a decir que esto es entre comillas, porque no existe el antirresbalones. Si hay aceite va a patinar, es indefectible. Pero si yo tengo una superficie muy que resbala demasiado, hay calzados que tienen una huella más grande. Si tengo mucha mugre que se puede poner entre todo el dibujo del zapato, se transforma en algo recto. Una industria que tenga grasa, con mucha mugre en el piso, uno tiene que buscar limpiar, no que el calzado resida. Esto, tener un proceso de limpieza continuo que no tenga pérdidas. Entonces, yo lo que tengo que buscar, ¿hay calzados especiales para tareas especiales? Sí. Hay calzados que vienen tipo, vamos a decir, como nieve, que vienen con unas puntitas como los botines, vamos a decir, unas puntitas metálicas para dar mucha mayor adherencia. Esto capaz cuesta mucho que se use, pero en los trabajos en techo se puede usar, donde la superficie patina, cuando uno está trabajando arriba de una superficie de un techo. Entonces, puede usar un calzado que tenga puntas para poder estabilizarlo o usar un adicional como grampones, si alguno usó o caminó en la montaña, los grampones que le ponemos habitualmente al calzado de trekking y todo, si vamos a caminar en la nieve o en el hielo, para poder tener una superficie de agarre adecuada. Entonces, yo lo que tengo que buscar es, según el riesgo, el calzado. Si tengo riesgo de resbalones y es un riesgo generado por un derrame, tengo que controlar el derrame. Si es generado por agua por pérdida continua, tengo que controlar la pérdida. Si es por suciedad, tengo que limpiar. No va a haber un calzado antirresbalones, pero todo el calzado de seguridad tiene un poco más de adherencia que un calzado que no sea de seguridad. Yo no sé si les ha pasado comprarse un calzado nuevo que pisan y patina en cualquier piso, en cualquier superficie o en la cerámica, vamos a decir, en las baldosas de la calle, ponen baldosas medias pulidas, llueven y terminamos patinando sobre hielo directamente. Vibraciones mecánicas. Si estoy en un puesto donde voy a tener una transmisión de vibraciones, el calzado, al ser goma, la idea es que absorba estas vibraciones y no impacten en el cuerpo. Están medidos, hay calzados que absorben más las vibraciones y otros que absorben menos, pero lo importante es, si yo sé que tengo una máquina, imagínense, tengo un proceso industrial donde estoy usando tamices de forma continua que transmiten estas vibraciones, yo voy a tener que ver o poner un calzado que tenga resistencia a las vibraciones o aislar al trabajador de esas vibraciones, o sea, separarlo de esa máquina, porque capaz esta máquina está conectada al piso y la persona está parada recibiendo esa vibración. No sé si les ha pasado pararse en algún lugar y sentir cómo tiembla todo y sentir que el cuerpo de usted está temblando por un motor de un colectivo o alguna máquina. Entonces, esas son vibraciones transmitidas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que esas vibraciones no lleguen al cuerpo para que no superen los límites. Creo que, no sé si en ruido y vibraciones vieron lo que son las vibraciones y cómo se transmiten. Ahí Sí, lo confírmenme. vimos. Bien. Entonces, ahí tengo que buscar el elemento para poder controlar estas vibraciones. Protección contra la compresión estática del cuerpo, también lo mismo, aplastamiento o compresión estática. Lo mismo voy a buscar una resistencia, después vamos a ver cómo se mide la resistencia de la puntera. Protección contra agresiones físicas, rozamientos, pinchazos, cortes y aprisionamientos. Un poco lo mismo del punto anterior, la normativa combina todo, pero sí es importante que tengamos en cuenta, si voy a tener un elemento que se pueda caer con punta y caliente, voy a tener que proteger mucho más el pie. Si tengo riesgo de corte, yo me ha pasado en una industria donde la gente usaba zapatos de seguridad,
pero teníamos flejes de acero o viruta de acero tirada por el piso. Eso te llegaba a agarrar y era un bisturí. Así terminamos con una persona con el tendón de Aquiles cortado porque se enganchó con un resorte de esta viruta y no estaba delante y la persona, al ser un supervisor, no era un operario, estaba usando zapatos de seguridad y no botín. Al usar un zapato de seguridad tenía el talón expuesto de forma directa. Entonces tuvo la mala suerte de que le enganchó eso del tendón de Aquiles y se lo cortó de cuajo porque cortaba todo. Entonces, tengo que pensar, che, tengo una industria donde va a haber materiales tiradas, tengo riesgo de enganche, todo bueno. No es zapato, es botín, es borcego o es bota, según lo que busque para protegerlo. Y así todo no es que va a resistir el 100%, pero va a aumentar la resistencia al corte. Protección contra el calor y el frío. Esto es muy importante según el ambiente. Acá estamos un poco dando el curso, vamos a decir, de una forma federal. Uno dice, bueno, en el norte tengo que protegerlo en verano con un calzado adecuado para que los pies respiren, para que la persona no genere hongos, porque si genera hongos después tiene una lesión. Si tiene una lesión no puede trabajar porque es una lesión generada por el zapato y la transpiración. Lo mismo pasa con el frío, porque si tengo extrema aislación, el calor interno tiene más facilidad de generar. Entonces, capaz, si yo estoy en una mina, tengo que pensar en un programa de seguridad pensado para que la persona no tenga humedad en los pies y tener controlados los pies de los trabajadores, porque cualquier tipo de infección que tenga, la persona no puede trabajar. Entonces, no solamente lo pienso desde un accidente laboral, sino lo pienso desde una enfermedad. Pero a veces estas patologías o estas enfermedades son provocadas por el EPP. Es como una reacción alérgica al EPP, pero también se nos da por falta de ventilación, porque el calzado es demasiado rústico. Entonces, es el zapato más barato que podemos comprar, porque la empresa tiene esa visión, pero ese zapato más barato que le estoy dando después genera dificultades y después la persona no puede trabajar porque yo me ahorré plata en el calzado. Protección contra el frío, todo tiene que ser destinado para tener la capacidad de aislación térmica y resistencia mecánica a las condiciones. El frío, como se acuerdan que vimos en miembros superiores, tengo el frío, igual que el calor, en realidad se transmite de varias formas. Yo tengo desde la humedad que puede transmitir el frío, el viento puede transmitir el frío y el mismo frío general. Entonces tengo que pensar en qué tipo de frío tengo para determinar cómo lo voy a aislar. Protección contra descargas eléctricas. Yo puedo tener dos tipos de calzados. La mayoría en las industrias normales compramos un zapato que vamos a decirle dieléctrico, un zapato normal de seguridad dieléctrico, que no conduzca la electricidad. Que sea dieléctrico no quiere decir que no tenga ojales metálicos. Y esto es importante, porque esto es algo que me lo explicó un proveedor en su momento que me dijo, dieléctrico no significa que no tenga algo metálico el zapato, sino que tiene todos los ensayos donde esa electricidad no va a ser transmitida. Pero que tenga ojal metálico no quiere decir que esté mal. Puede estar certificado con un ojal metálico y es dieléctrico el zapato. Entonces yo lo que necesito son las certificaciones adecuadas para el calzado, pero no que venga un zapato con un ojal metálico no quiere decir que no sea dieléctrico, que no proteja. Esto normalmente tenemos que siempre pensar en dárselos a los electricistas también. Vamos a ver después ropa, le tengo que dar ropa que resista el arco eléctrico porque se le puede prender fuego si le doy ropa común, entonces tengo que darle una ropa especial, entonces tengo que pensar en estas situaciones. Protección contra los contactos cutáneos oculares, un poco lo mismo, toda la protección cutánea contra químicos o contra cualquier otro elemento en los pies es igual que las manos, tienen una respuesta. Una gota de ácido en un pie va a tener una transmisión y va a tener una quemadura. El zapato del cuero va a tener más resistencia que el zapato textil o las zapatillas, y el ácido igual va a poder caminar, depende del ácido que esté utilizando. Entonces es importante que tengan esto en cuenta. Entonces ahí voy a tener que usar una bota impermeable si tengo riesgo de salpicaduras con ácido o con algún otro material que sea corrosivo, cáustico, infeccioso o lo que sea. Algo que nos pasa mucho, que acá no pongo es, ¿cómo trabaja la gente en los hospitales? ¿Qué calzado usa? Médicos y enfermeros. Crocs, por lo general, o algún tipo de fleco, tipo los astronómicos. Crocs. Todos usan Crocs, es la gran moda. ¿Por qué? Porque es suavecito y no se cansan caminando. Cae una aguja, tiene agujeros y va directo al pie. Cae cualquier tipo de fluido y va directo al pie. Si la persona tiene una lastimadura y cae una gota de sangre, va a atravesar la Crocs directamente, llega a la media, si usan media, la mayoría usan media, y llega al pie también. Entonces, la realidad es que eso es una falla que tenemos en nuestro sistema de salud, donde toda esa gente debería usar un calzado de seguridad. Porque el riesgo de que le pase una camilla por arriba del pie lo tienen. El riesgo de que se caiga algo sobre los pies es altísimo. Se han caído tubos. Hay gente que ha tenido accidentes muy graves por caída de tubos de oxígeno, tubos de aire,
sobre los pies con lesiones, fracturas, y al mismo tiempo están todo el tiempo expuestos a eso y a pisadas en tela de emergencia y un montón de otras cosas. ¿Qué pasa? Nuestro sistema de salud son pocos los que le dan todos los elementos a los que trabajan. Normalmente toda la gente se compra su ambo, se compra todo su uniforme, o lo que pretenden es que los médicos estén bien vestidos, las enfermedades le dan zapatitos lindos por una cuestión de uniforme, vamos a decir, en las clínicas privadas, pero como persona de seguridad yo tengo que recomendarlo. Después, la empresa decidirá o no. Pero si yo evalúo el riesgo para un personal de salud de que se puede caer un tubo, un camillero, al camillero es más normal que le den un zapato de seguridad. Pero capaz no se lo dan, entonces lo tengo con zapatillas y después, moviendo una camilla, le pasa por arriba del pie, tiene una fractura de dedo, listo, accidente laboral. Entonces, esto lo tengo que pensar. Entonces, yo voy y vengo en un montón de temas. ¿Qué nos dice un poco de... Profe, Sí, pero los médicos usan zapatillas comunes, sí, pero deberían, o sea, ¿eh? deberían. No, No, Ah, no, nosotros no. somos de seguridad. Le comento que cuando Sí, voy al sé. hospital los veo y obviamente están con... No, a Y mí bueno, no me acá hace no, los que trabajan en la limpieza del hospital no usan cross, ellos sí usan sus zapato de elementos, seguridad. o sea,